Buen día, mi nombre es Ariana Rodríguez y vengo a hablar sobre una de las ideas principales de Max Weber, en este caso, la burocracia como una forma racional de dominación. Weber veía la democracia como una forma moderna, eficiente y racional de organizar el Estado, por una jerarquía clara, especializaciones, reglas fijas y procedimientos impersonales. Sin embargo, él también aclaraba que la burocracia se volvería una jaula de hierro deshumanizante. Como ejemplos claves, primero tenemos a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Esta regula los concursos públicos para ingresar a cargos administrativos del Estado. Como conexión con la idea principal de Max Weber, tenemos que, pues como ya se dijo antes, esta busca asegurar que el acceso al empleo público sea por mérito y no por favores políticos. Este es un principio de selección impersonal y racional centrado en el modelo burocrático de Max Weber. Como segundo ejemplo, tenemos a la DIAN, que esta es una entidad con estructura jerárquica clara, procedimientos definidos y especialización técnica. Relacionando a esta con la idea principal de Max Weber, porque opera como una burocracia altamente racionalizada, con cargos técnicos, normativas estrictas y procedimientos formales. Y como último ejemplo, tenemos el nombramiento, entre comillas, a dedo en alcaldías y gobernaciones. Como muchos podemos evidenciar en muchas entidades territoriales, el acceso a cargos de dirección o asesoría no sigue las reglas, y por esto el nombramiento en secretarías de despacho o entes de control regional es por afinidad política. Desviándose pero sirviendo como ejemplo de la idea principal de Weber, porque aquí predomina la autoridad tradicional o el carisma de cada persona y no la legal racional. Hola, mi nombre es Laura Juliana Moreno Tovar. En esta exposición hablaré de dos conceptos centrales del pensamiento de Max Weber: la teoría de la comprensión y la teoría de la racionalización. Bueno, estas ideas permiten analizar fenómenos políticos actuales desde una mirada más profunda. Iniciaré con la teoría de la comprensión. En esta teoría Weber plantea que para entender la acción social no basta con observar lo que hacen las personas, sino que debemos interpretar el sentido que ellas le dan a sus acciones, es decir, comprenderlas desde su propia perspectiva. Este enfoque resalta lo subjetivo, lo simbólico y lo intencional en la conducta humana, y aplicándolo a la política nos ayuda a entender el porqué. Por ejemplo, en las elecciones del 2022, muchas personas, muchos votantes, eligieron no por propuestas técnicas, sino por lo que representaban simbólicamente los candidatos. Eh, Cambio, esperanza o rechazo a lo establecido. Desde esta teoría podemos ver que el comportamiento político no siempre es racional en términos técnicos, sino cargado de valores, emociones, historias personales. Analizando la teoría de la racionalización, pues según Weber, esta teoría es un proceso en el que la sociedad moderna se organiza bajo criterios de eficiencia y control. Esta teoría se distingue en dos tipos: racionalidad formal, que está basada en normas, reglas y procedimientos técnicos, y racionalidad sustantiva, guiada por valores éticos, culturales y religiosos. Esto se refleja hoy en debates como la reforma a la salud. El gobierno defiende sus propuestas desde una lógica técnica, es decir, formal, mientras que muchos sectores sociales responden desde una lógica de valores, es decir, sustantiva, preguntándose si realmente garantizan sus derechos o justicia. Bueno, para finalizar, Weber advirtió que un exceso de racionalización puede llevar a una jaula de hierro, es decir, a sistemas burocráticos tan rígidos que terminan excluyendo y deshumanizando. Muchas gracias. Bueno,
Voy a hablar entonces de dos ideas principales de la filosofía marxista o de la doctrina marxista. En ese sentido, voy a empezar con una muy breve introducción sobre la idea del materialismo filosófico dialéctico. Y al hablar de dialéctica, básicamente se resume en la contraposición de ideas como una filosofía de vida, pues para hallar conocimiento, tesis, antítesis y síntesis. Y se parte de la idea de que el mundo no es quieto e inmóvil, sino que está sujeto a un cambio constante, en oposición a la metafísica, es decir, los objetos y los fenómenos de la naturaleza llevan siempre contradicciones internas y el proceso de desarrollo de lo inferior a lo superior siempre va poniendo de relieve las contradicciones que existen. Por eso tesis, antítesis y síntesis para generar conocimiento. Y en ese sentido, Marx creía en la filosofía dialéctica, pero también en el materialismo, al creer que el mundo es algo material y que no ha sido creado por ningún dios, sino que obedece estrictamente a las leyes de la naturaleza. Entonces hay que recordar un poco que el mundo se dividía entre filósofos idealistas y materialistas. Y los idealistas son aquellos que ponen en principio las ideas del espíritu sobre la naturaleza. Los materialistas no, primero ponen a la naturaleza. ¿Y por qué? Porque el mundo tiene unas leyes por las que se rige perfectamente. Son leyes de la naturaleza. En ese sentido, entonces, Marx dice que la vida social y la historia de la sociedad como un todo es un conglomerado que no viene de hechos fortuitos, sino que viene precisamente de seguir las leyes de la naturaleza. Y en eso se convierte el desarrollo de toda sociedad, en estudiar perfectamente sus leyes, su historia y su sociedad. Con ello se convierte entonces la historia de la sociedad en una ciencia. Y con ello se puede tener precisión exacta sobre cómo será el comportamiento de una sociedad. Después viene entonces el estudio de su doctrina económica, que su doctrina económica compone tres ideas fundamentales: mercancía, plusvalía y ganancia. Y para ello se tiene en cuenta el proceso productivo, que incluye tres aspectos fundamentales. El primero es la jornada de trabajo, el segundo es las materias primas y el tercero es el salario, que es básicamente la fuerza de trabajo, ya sea por unas máquinas o por el obrero que se puede considerar o asimilar a la máquina, con el objetivo de crear un bien o una mercancía. Entonces, unas ideas muy básicas sobre el salario. Si comparamos a la máquina con el obrero, la máquina, necesitan el valor monetario suficiente para que puedan subsistir. Eso, por supuesto, depende de la época del lugar. Varía, por lo tanto. El salario también está compuesto de un valor monetario para que el obrero se pueda reproducir. Es decir, tenemos que plantear la idea de que podamos comprar nuevas máquinas. Y finalmente, el salario tiene que tener en cuenta los diferentes costos de producción y prestaciones sociales. Entonces, siempre que se busca generar una mercancía, dentro de la jornada de trabajo hay una hora X, digamos, al principio, en la que esa mercancía generada cuesta menos que las tres características del proceso productivo, es decir, la jornada de trabajo, la materia prima y la fuerza de trabajo. Esa mercancía que se genera dentro del proceso productivo al principio de la jornada de trabajo, por supuesto, cuesta menos que esos tres ítems sumados. Pero hay una hora X dentro de esa jornada de trabajo en que esa mercancía que se genera cuesta exactamente lo mismo que la jornada de trabajo, la materia prima y la fuerza de trabajo. Y entonces es a partir de esa hora X en adelante que todo lo que se genera es ganancia y con ello se genera plusvalía. Lo que el empresario realmente está pagando es el valor del uso de la fuerza de trabajo, de la máquina o del obrero. Y todo lo que está generando a partir de esa hora X es su plusvalía, es su ganancia. Entonces, existe por supuesto una idea interesante de cómo se maximiza la plusvalía y a lo largo de la historia se ha visto. Ampliar el horario de trabajo, que es una discusión ya superada, y la ley hoy en día regula la extensión de la jornada de trabajo.
o anticipar la hora X en la jornada de trabajo, es decir, anticipar el momento en el que la mercancía vale más que lo que está pagando de alguna manera el empresario, es decir, los ítems que componen el proceso productivo. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer, por ejemplo, con la disminución del salario, que también es una discusión ya superada porque se combate, por ejemplo, por medio de la huelga y de avances legales que existen hoy en las sociedades eh, del mundo. O también se puede hacer con el mejoramiento de la economía y el aumento de la productividad, que logre reducir esa hora X. Más o menos esa es una idea interesante de cómo funciona la doctrina económica de Marx, teniendo en cuenta, por supuesto, los tres aspectos que mencioné al principio, que son fundamentales en su teoría: mercancía, plusvalía y ganancia. Un saludo, profesor y compañeros. Soy Karen Unigarro y estaré hablando sobre una breve investigación sobre dos conceptos centrales de la teoría marxista en cuanto al materialismo histórico y el socialismo científico. Digamos que analizaré dos ideas claves de Marx que aún hoy podemos observar en el desarrollo de la política contemporánea. En cuanto al materialismo histórico, tenemos la idea de la lucha de clases. Marx propone que la historia de la humanidad es la historia de una lucha de clases. El cambio social no surge solamente por ideas abstractas, sino también por las condiciones materiales en que vive la sociedad. Estas condiciones, como por ejemplo quién produce, quién controla los recursos y cómo se distribuyen o de qué manera se distribuyen. Todo esto determina los conflictos sociales. Hoy vemos esto precisamente en las crecientes tensiones sociales provocadas por la desigualdad económica, las reformas laborales, la automatización del trabajo eh, y el costo de vida. Todos estos elementos reafirman que las relaciones de producción siguen siendo centrales para poder entender la política actual. En cuanto al socialismo científico, tenemos la idea o la crítica del capitalismo. El socialismo científico pues, no se basa en ideales utópicos, sino en un análisis riguroso de la realidad. Marx en El Capital denuncia cómo el capitalismo también genera explotación, alineación y concentración de riqueza. Aunque estas ideas pues tienen más de 150 años, siguen siendo vigentes en la crítica que se hace hoy en día al poder económico de las grandes corporaciones, empresas, también al desempleo estructural y a la mercantilización de los derechos. También vemos a la par movimientos sociales actuales eh, como los que defienden el acceso a la salud, la educación, la vivienda o también el medio ambiente. Eh, digamos que retoman toda esta crítica al sistema capitalista proponiendo modelos alternativos basados en justicia social. En conclusión, en lo investigado pues, nos permite entender que las ideas de Marx no solo pertenecen, digamos, al pasado, no solo se quedaron en el pasado. El materialismo histórico y el socialismo científico, digamos que de una u otra manera nos están ayudando a entender esas herramientas útiles o son herramientas útiles para analizar los conflictos políticos actuales. Digamos, comprender cómo las relaciones económicas también modelan la política, digamos que nos ayudan a entender el presente de forma más crítica, en una época pues donde claramente la desigualdad, la concentración del poder y la crisis también que se ven en el medio ambiente, por ejemplo, son temas centrales en debates y estas ideas pues sugieren que nos siguen ofreciendo digamos puntos claves para poder construir alternativas más justas.